Buenas tardes, everybody. Muy buenas tardes a todos. Hoy al llegar me dijeron, mira, David, vas a hablar de la 43101, pero eso en realidad es muy aburrido. Yo les dije, pero es como ir al dentista, es muy bueno. Sí, pero esta legislación ha causado más problemas que cualquier otra cosa, y esto tiene que ver con el entendimiento de cómo funciona la política. Ustedes tienen que saber cómo trabajar con la política y ahorrar tiempo y ver cómo se puede utilizar a vuestro favor la legislación. En realidad, no podemos decir que no me crean lo que digo. En realidad a nadie le gusta decir eso, pero las opiniones que doy son solamente mías y no es opinión de la Comisión de Seguros o de Valores de Canadá. Yo estuve involucrado en el desarrollo de todas las normas de minería y el desarrollo de la 43101 y en la revisión de pares de los cambios que van a surgir en junio del próximo año. Eso lo voy a explicar, y estos cambios señalan muchos de los problemas que los consultores y empresas y reguladores han tenido a través de los años. Actualmente soy presidente de un comité para establecer el destino de reservas de los depósitos, porque no hay una base actualmente para hacerlo. Ahora, una de las cosas que uno debe considerar, y esta es una diapositiva que me gustó mucho, es que es un tío bio de grandes problemas. Si hacemos bien el trabajo, elegimos bien a nuestro equipo, puede compensar este viaje. Y esta imagen señala justamente qué es lo que enfrentamos. Lo primero que vemos es, ¿qué estamos haciendo? Y luego se nos dice, no se preocupen, nosotros vamos a resolver el problema. Uno habla con los abogados, dice que cuesta mucho, luego decimos qué he dicho, qué he hecho, y al final todos recuperamos el dinero y todos están muy contentos. De eso se trata, y para poder entender esto tenemos que entender de dónde provenimos. Yo he escrito informes por 45 años y también estamos trabajando en una política, la política nacional 2A, y luego sucedió el escándalo BREX y nadie nos va a proteger de un fraude o reducir el riesgo de un fraude. Y por supuesto surgió la fuerza de tareo de valores del Toronto Stock Exchange, y luego surgió la revisión de esto que viene en la 43101. ¿Y de qué se trata? Yo creo que todos han tenido un cierto contacto con la NI 43101. Es una norma canadiense que regula el modo en que los emisores divulgan información técnico-científica sobre los proyectos mineros al público. Esta es la palabra divulgar es clave aquí. Yo soy un geólogo y también ingeniero, y yo digo que los geólogos que exploran están muy ocupados y algunas veces se puede perder la pista de dónde vamos. Muchos escriben informes técnicos en un formato 43101 política acompañante. Muchas veces estos informes los escriben personas calificadas, pero súbitamente encontramos que hay una batalla entre la letra de la política y el espíritu de la política, y eso se trata del problema de las responsabilidades, y eso es lo que se cubre en la próxima enmienda de la 43101, y ese es el problema. Nosotros tenemos que ver quién es una persona calificada. Es un ingeniero geocientífico con al menos 5 años de experiencia en exploración de minerales, y lo más importante es que tiene una buena posición con respecto a una asociación profesional aprobada por una organización de autorregulación de ingenieros, y
y de hecho esas asociaciones pueden pedir que se lleve a la cárcel a alguna persona. ¿Y cuándo se necesita una persona calificada independiente? Nosotros no queremos una persona calificada independiente para cada uno de los escenarios, solamente para 3. Cuando se hace una primera evaluación, cuando se presentan las reservas y cuando las reservas y recursos aumentan en un 100%. Este último tema se cubre en la política porque no sabemos cuál es la línea base de 100%, pero en el mundo real del capital de riesgo, todos los que obtienen dinero van a necesitar un informe independiente, y este es un sistema de salvaguarda, pero la política no lo exige. La política 43.101 no lo exige. Ahora, ¿por qué necesitamos este informe? Bueno, provee o le asegura al público que el proyecto es digno de financiamiento público. Uno piensa que una vez que se está listo con la política, está en el lado seguro, pero es necesario llevar a un proyecto en producción. Puede ser un proyecto nuevo, por supuesto, puede ser más fácil cuando sea una expansión, pero el documento es esencial para solicitudes de inscripción en bolsa de valores, para los prospectos de la oferta y para financiar el proyecto. Hace un cierto tiempo atrás, antes de la 43.101, la elección de la empresa consultora era muy importante, pero después de la 43.101, la persona calificada es la más importante. Él es la persona que firma el proyecto, aprueba el proyecto. La persona calificada puede ser un geólogo independiente. Y lo otro que es importante es que puede haber más que una persona calificada en un proyecto. Si hay metalurgia, geología, etcétera, pero hay una persona que debe firmar y aprobar el proyecto. Él debe asumir la responsabilidad de ese proyecto, y eso tiene que ver con la confianza del equipo que ha escrito el informe. Ahora, ¿cómo elegimos a una persona calificada? Esto se trata de ser proactivos. Muchos de los problemas parten cuando la gente no conoce con quién se está trabajando. En primer lugar, debemos conocer al consultor. Posee las calificaciones requeridas, tiene una buena reputación entre los reguladores, abogados y suscriptores. Cree en el proyecto. Si no cree en el proyecto, ¿por qué trabajar con él? Cree que el proyecto tiene potencial de exploración y de recursos. La regla cardinal es que siempre la primera impresión es la mejor impresión, ¿no? Y tengo un dibujo aquí que define qué es lo que buscamos. Si es que cualquiera de estos vínculos se desaparece, todo cae. Tenemos la empresa en el medio, la persona calificada, los contadores y los abogados, pero la base de todo esto son los suscriptores. O sea, es como un piso de 3 patas, y si es que una de las patas se cae todo, porque y eso sucede porque no hay comunicación entre todas las partes. Y lo próximo tiene que ver con el área principal donde podemos ahorrar dinero. La gente no considera esto, y esto tiene que ver con la divulgación clara y sencilla de las reglas y deficiencias. La divulgación debe ser clara y sencilla, se refiere a los informes, y si es que no somos claros y sencillos vamos a tener problemas. Los requerimientos de divulgación son estos. Se basa en información científica que se debe divulgar y se debe basar en la información preparada por una persona calificada. Yo he sido consultor por mucho tiempo y quizás sería bueno conseguir un trabajo, pero la empresa no necesita esto. Es mejor tener una persona calificada. Las reservas y recursos. No vamos a revisar esto en detalle, todos lo pueden leer, pero debo mencionar 2 puntos aquí. Los recursos inferidos. Si vemos la definición, se dice que es aquella parte de un recurso mineral por la cual se puede estimar la cantidad, ley o calidad del mineral a partir de evidencia geológica y muestreo limitado, y se asume pero no se certifica la continuidad geológica ni de ley.
Bueno, y esto se aplica a afloramientos, zanjas, rajos, laboreos y sondajes, pero yo creo que si hay suficiente confianza, que hay recursos inferidos, uno debe tratar de seguir empujando por esta categoría. Y una vez que entramos a un recurso medido e indicado, podemos hacer una evaluación económica preliminar. Ahora, aquí hay otra sección, divulgación de las reservas de minerales. Pocas personas miran estas secciones y aquí se ha incorporado para que las juniors obtengan el dinero y aquí se habla de una divulgación prohibitiva, donde se dice que el emisor no debe divulgar información acerca de un recurso mineral o reserva mineral a menos que la divulgación utilice solo las categorías aplicables al recurso mineral, etcétera, etcétera. Pero el otro punto es cómo, bueno, uno no debe divulgar una evaluación económica, y una de las formas más fáciles de tener una deficiencia de un informe es utilizar equivalentes de metales. A la gente le gusta utilizar esto, pero el problema es que esto tiene sensibilidad con el tiempo y también eso implica tener un 100% de recuperación de los metales. Entonces no hay que hacer un informe de ese tipo, y esta es el mejor artículo de la 43101, y se ha incorporado porque es parte de la política 2A que permite a la junior cuantificar la mineralización como un base de justificación de avanzar con un proyecto. Lo que hace esto es que uno pone que el depósito mineral potencial puede divulgarse como un rango, se expresa en forma de rango, aunque no sean recursos inferidos, y dice, puede contener entre 2 a 4 millones de toneladas con leyes de 4 a 8 gramos de oro. Está bien, claro, pero luego hay que poner estos dos aspectos. Recuerden que dije al principio, nadie se preocupa, ¿no? Desde la perspectiva de una empresa, si hay que poner un detalle de aclaración, nadie lo va a leer. Hay que incorporarlo de todas formas, y si es que ayuda a obtener el dinero, eso es lo que nos va a preocupar. Ahora, al estar aquí, ustedes pueden utilizar un recurso inferido en una evaluación económica preliminar. Uno puede hacerlo como una base para justificar el hacer más trabajo, porque las cifras son tan buenas que merecen hacerse un trabajo adicional para obtener dinero. Entonces hay que considerar el artículo 2.3.13 porque es un excelente punto que se debe considerar, y hay que incorporar estos aspectos. El hecho es que la gente no lee estos disclaimers, y además debemos hacer la divulgación clara y precisa. Esto nos lleva al aspecto básico que era bastante común en la política pública 2A. El público es el que tiene que tener la información básica para que se tome la decisión de invertir. Si el público no comprende lo que se está diciendo en el informe, no se va a vender el proyecto, y como resultado el informe 43101 puede ser muy caro. Este es un caso verdadero que revisé una vez. Uno lo puede leer aquí. Lo voy a leer. Dice, usted lo puede leer en español. Traté de presentar las diapositivas en español. Y dice básicamente, claro como el barro en realidad. Si uno presenta esto en un informe y tiene un inversionista al frente, uno tiene 10 minutos para ver si va a darle el dinero, y luego uno le dice, puedo tener dinero para hacer perforaciones y sondajes para este fantástico proyecto, pero si digo, los resultados de los estudios geofísicos de suelo son muy significativos y han revelado una zona potencialmente económica que contiene oro con un promedio de 7 gramos por tonelada vinculado a una formación de hierro, la cual ha sido rastreada en la superficie a lo largo de 2 kilómetros. Y las dos declaraciones significan lo mismo. Es por eso que tenemos que trabajar con los geólogos para
hacer la mejor presentación. Si después de una cuarta palabra un inversionista no entiende lo que se está diciendo, estamos mal. Y otras de las razones de atrasos en el financiamiento son cartas de los reguladores, donde uno incorpora un informe para financiamiento y luego se envía una carta de eficiencia y uno tiene que revisar y responder lo más rápido posible porque hay otros 10 días de respuesta, y así muy pronto nos damos cuenta que podríamos tardar hasta un mes, y desde el punto de vista de la empresa esas eficiencias tenemos que tenerlas lo más rápido posible. Nosotros tenemos que hacer una revisión a partir de los abogados ven el experto legal, luego pasa al lado técnico y luego pasa al lado de contabilidad, y debemos tener todo listo en 12 horas. Si es que hacemos todo de la mejor forma posible, vamos a poder obtener buenos resultados. Veamos el caso de un presupuesto. Uno ve un presupuesto malo, fase 1, el mismo alcance de trabajo en ítems con los mismos valores. En la mayoría de los casos hay una deficiencia en el presupuesto porque no se da la distribución unitaria de los costos, cuántas muestras se van a hacer, etcétera. Mientras más podemos desglosar las deficiencias, por ejemplo, podemos poner el presupuesto mal en un resumen, pero hay que respaldarlo en una forma adecuada. ¿Cuántos de ustedes han leído un informe que dice estamos en la mejor del proyecto, por favor vea este mapa para ver dónde está el potencial? Pero leemos el mapa y no lo entendemos. Entonces puede ser porque es un mapa antiguo o un mapa computarizado que se ha achicado tanto que no se puede entender. Entonces eso enoja a los reguladores y no entienden. Aquí el que está mejor dibujado, por supuesto, y aquí hay algunos ejemplos que he recibido. Y mientras menos quizás es mejor, y quizás todo se trata de tener claridad en lo que presentamos, porque como consultor que está trabajando con el cliente tenemos que reconocer que no es un documento unifuncional. Este documento se va a utilizar en la empresa para obtener el dinero y también para hacer presentaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el informe lo más simple posible, no llenarlo con cosas que son irrelevantes. Por ejemplo, si queremos ver zanjas, tenemos un mapa regional mostrando las zanjas, y esto es algo que una empresa informada puede realizar con un consultor, y esto nos lleva a elegir un buen consultor, y él va a trabajar con ustedes para hacer bien el trabajo. O un consultor que está convencido que él está en el camino correcto y no está de acuerdo con la empresa, está mal. Pero sin embargo, si vemos esta situación, aquí tenemos un mapa de una zanja muy simple, no es geología, es solamente análisis de zanja. Y si es que mostramos otro plano con la geología, llenamos la situación. Lo mismo con este tipo de sondajes. Deben ser fáciles de leer porque el inversionista debe sacar la conclusión correcta y no pensar en qué significa un mapa. Estas son labores subterráneas. La línea verde muestra el corte longitudinal y así. Hay mucha gente, muchos financistas que no entienden este tipo de mapas. Entonces hay que poner caricaturas, y es aquí, de esta forma la empresa va a poder dirigir la atención del financista. Es un desafío para que la empresa consultora presente de la mejor forma. En realidad, por supuesto, la consultora no va a presentar las cosas equivocadamente, y la mayoría de las consultoras van a trabajar con ustedes. Aquí hay cortes longitudinales, una tajada vertical, o sea, debemos mantenerlo simple. Un corte longitudinal no es para decir dónde está el cuerpo mineralizado. Un corte longitudinal muestra cuál es el potencial de exploración.
También podemos hacer cosas muy bonitas. Todas estas cosas hoy se son computarizadas. Todas las figuras anteriores se obtuvieron de un computador, pero visualmente debemos mostrar esto. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si tenemos una imagen que haga que se entienda esto, y si no se entiende una, podemos pasar a una siguiente. Entonces ahí va a poder visualizar la persona. Y ese es el objetivo de la 43101. ¿Y hacia dónde vamos en términos de cambios propuestos a la 43101? Bueno, los cambios que van a ocurrir en la política misma y en la política acompañante, que es el formato. Bueno, y lo más significativo que tiene que ver con las mayores empresas tiene que ver con la exención de informar aquella información que lo pondrían en una desventaja competitiva. Antes de esta enmienda, o la enmienda que va a salir en junio, había una empresa que estaba exenta del cumplimiento de la 43101, era la empresa Chemical, y ellos hicieron un lobby con los reguladores diciendo que la divulgación de la información bajo 43101 y otros productores de uranio en el mundo no iban a tener que presentar esa información, y por eso se eximieron. Entonces las empresas de auríferas más grandes están a estar exentas de hacer una presentación similar. También está el punto 2, y que es muy importante. Lo que se obliga a la empresa a hacer es tener la propiedad de la información que hasta ahora la gente técnica no ha hecho, o por lo menos lo toman y hacen mucha due diligence, y de hecho el costo del informe se torna más alto. Muchos de los cambios entonces consideran cómo podemos reducir el costo de la 43101. Ahora, hay otras cosas que se pueden ver, y lo otro es la política acompañante. Lo más importante es la extensión de la definición de la persona calificada o persona competente, como se llama en Australia. Quizás es mejor esa palabra, persona competente, pero en Canadá no se pudo utilizar porque los australianos ya tienen la palabra competente. Pero yo pienso que este es un gran salto hacia adelante, particularmente con lo que se está viendo en China, que es una fuerza motivadora, y alguien que ha pasado 40 años en una mina aurífera subterránea, él no va a ser una persona calificada, pero sin embargo esa persona es totalmente calificada y podría ser una persona calificada, pero no se acepta por no tener ciertas características. Entonces tenemos que ver cómo podemos reconocer la inteligencia de aquella gente con su historial de minería, y que ellas puedan participar como personas competentes. Y luego competentes. También estamos en la etapa de hacer una modificación de los de escribir un informe que deben ser apoyados por una persona que sea competente. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosa. Y la última diapositiva, me quedan pocos minutos, medio minuto. Bueno, esta es una diapositiva muy importante porque muestra la ventaja que tienen los proyectos en Sudamérica comparados con el hemisferio norte y su forma cíclica de financiar proyectos. Si vemos la escala, la ventana de financiamiento es octubre, noviembre, mayo, junio. Desde el punto de vista de una empresa junior es fantástico en Sudamérica porque ellos reciben el dinero justo al comienzo de la temporada y terminan haciendo el trabajo de campo justo en invierno. Comienzan en junio con nuevos números, nuevos resultados, y estas empresas que operan en Sudamérica tienen una tremenda ventaja con respecto al tiempo, y eso tiene que ver con la
naturaleza cíclica de los financiamientos. No tenemos que tratar de obtener dinero cuando no existe el mercado. Tenemos que ir en julio, octubre más o menos. Muchas gracias.